Pues muchas gracias a todos por venir en un día como hoy de salida de puente. Y entonces me decía mi hermano, pues falla mucha gente de los conocidos, porque claro, la salida de puente, digo, pues menos mal, si no, no sé muy bien exactamente dónde os habréis metido. Ya que tenemos la sala absolutamente a rebosar, que es de las poquitas veces que pasa tras la pandemia. Por mi parte, os contaré un poquito cómo empezó el libro y lo que es el proceso editorial. Vamos a ver. Nosotros como librería nos llamamos Tercios Viejos. ¿Por qué? Pues porque somos 4 socios que peinamos canas los 4. Entonces pensamos, nos gustan mucho los tercios. Entonces había los tercios nuevos y los tercios veteranos, que eran los tercios viejos. Vamos a llamarlos tercios viejos porque, oye, todos llevamos muchos años, en el caso de mi hermano y mío, leyendo historia militar, en el caso de Lucas Molina, publicando historia militar, en el caso de Augusto Ferrer Dalmau, pues haciendo estos dibujitos que hace él de vez en cuando, que bueno, parece que tienen buena pinta. Entonces, pasados 4 años, decimos, vamos, el paso lógico pues sería empezar a publicar algún libro. Entonces, ¿de qué temática? Pues lógicamente el primero tiene que tratar de tercios. Y ahí el culpable es Ricardo. Que se acerca y me dice, mira, tengo un autor y además tengo un documentalista. Claro, entre el autor, el editor de gran prestigio, porque puedo decir que Melquiades Prieto es, para mí, que llevo años trabajando con él, está en lo más alto como editor, no solo porque haya sido mi editor, sino porque es una persona que debe llevar más de 2.500 o 3.000 libros en sus espaldas y muchos de ellos revisados, maquetados por él, corregidos, o sea, digamos que en temas de edición es lo mejor, y aquí estamos. Es cierto que José Luis Hernández Garbi, como todos nosotros, pues no somos Arturo Pérez Reverte, o sea, es una cosa muy, muy clara, pero José Luis lleva muchísimos años y muchas ediciones a la espalda. Todavía no es. Todavía no cuidado es. Estamos en ello. Cuidado que el que nos gana a todos con diferencia es Agustín Rodríguez, que yo le conocí recién jubilado, lleva 35 libros y lleva por el número 43. O sea que... Deja que añada algo sobre Garbi que le tengo aquí al lado. Cuando compréis el libro, que son soldados de papel, como todos sabéis, todos los de aquí, la mayoría de los que estamos aquí somos soldados de papel. Nos identificamos con la historia de España, con las batallas, con la lucha, con la guerra. Hay cierto patriotismo, pero cuando abréis el libro vais a notar... ¿No notáis los arcabuceros? ¿No notáis el olor a pólvora? Este libro, cuando lo abráis en vuestra casa, vais a notar el barro en las botas. Vais a notar los disparos, los ballesteros, que también lo había. Quiere decir, José Luis Hernández Garbi, con este libro, lo que consigue es ese ambiente que queréis en Tercios Viejos, de lucha, de guerra de verdad, lo está narrado de tal manera que yo, que me lo he leído de pe a pa y lo he echado un vistazo muy a fondo, digamos que consigue ese ambiente de guerra, esos ambientes lúgubres de Flandes, el hambre en los asedios, todo eso se vive a través del libro. Entonces, este es un libro de equipo, porque el asedio no era individual, claro, era de grupo. Entonces, a la hora de sacar el primer libro, digo, ¿y qué hacemos? Digo, pues formar un grupo de veteranos. Por eso lo de Editorial Tercios Viejos, estamos 3, desgraciadamente no ha podido venir Melquiades por un problema familiar, pero o sea, joder, que todos somos veteranos en esto de una manera u otra. A mí como editor, al revés, o sea, yo soy el novel, soy el nuevo, yo he aprendido de ellos. Y se lo decía, es que a la hora de sacar un libro yo quiero trabajar con gente veterana, con gente que sabe, con gente que me enseñe, con gente que yo sepa que el primer libro va a salir bien de todo. Sé que el texto es bueno, sé que el texto está revisado, sé que toda la documentación gráfica es estupenda y maravillosa, sé que tanto la portada como el dibujo interior de Ricardo es estupendo, y sé que cuando se lo lleve a la imprenta, que para mí es mi primera imprenta, para Melquiades es la vez no sé cuántos, sí. Y es el que sé que le puedo decir al impresor, oye, yo como editor, los editores lo tenemos muy fácil, ponemos la pasta, ya está. Ellos son los que se tienen que preocupar de todo. Entonces, para mí es una gran tranquilidad como editor el decir, no, al impresor, todo de cómo va el gramaje del papel, cómo va la ilustración, cómo se hace la cubierta, cómo se encarta el mapa, eso me lo hace mi diseñador, que es Melquiades.
yo sé perfectamente que el texto es bueno. Es que aunque no lo hubiese leído, que también lo he leído, sé que contar con Garvey, o sea, es directamente saber que el texto es bueno. A todos se nos escapa una coma o una errata, Sí, claro. pues es una cosa muy fácil, o sea, pero tú sabes que el texto es radicalmente bueno, sabes que la documentación gráfica de Melquiades es estupenda, y aquí el chico de los dibujines, pues bueno, alguna cosita hace y tal. Bueno, yo ahora tengo que hablar de ti, he hablado de Melquiades, he hablado de los textos de él, pero deja que hable de ti. Hoy en día publicar un libro, tener la audacia, porque digamos, igual que hablábamos, y Patricio sabe algo de ello, de la empresa América, y hablamos de la empresa de Flandes, podríamos decirlo entre comillas, podemos hablar de la empresa de editar un libro. Es un riesgo grande desde el principio tener la valentía y la audacia de un editor que se atreve, se le acerca el humilde dibujante y le dice: yo tengo un libro entre manos, más bien lo tienen ellos, pero te lo puedo traer para acá. La audacia de él aceptando ese reto, digamos que es algo muy loable y mucho más que plausible. Es un auténtico acto de valentía en un mundo donde la cultura No se valora. no se valora. Así que yo de verdad que te aplaudo, porque me parece Sí, una pero verdad. déjame el mapita. No, que es mío, que te lo llevas. Déjame el mapita este. Déjame el mapita este, porque además yo lo siento mucho, pero como editor, solo la primera edición trae esta. De regalo. La segunda y siguientes ediciones me temo porque Ya lo por harán. tema presupuestarios no puede ser. Y dado cómo va, que vamos en la primera semana, yo ya estoy pidiendo presupuestos para la segunda reedición antes de Navidades. La segunda edición va a ir con un póster mío. Entonces, bueno, no sé si... En la playa. No sé si... estamos discutiéndolo, no sé si se venderá igual, pero bueno, a lo mejor puede tener más o menos tirón. Bueno, pero a todo esto el libro pues está muy bonito, está muy bien editado, está muy no sé qué, pero es que además tiene texto. Y el texto es obra de este caballero que tenemos aquí. Y os puedo decir que el texto es muy bueno. Entonces, José Luis, cuéntanos la idea que tenemos todos. La idea de la guerra es gran batalla campal, muerte heroica, carga a caballo con la bandera desplegada, lucha hasta el último hombre defendiendo también la bandera. Y resulta que la guerra de Flandes, la guerra de los 80 años, batallas campales Muy no pocas. tuvo demasiadas, decisivas prácticamente no tuvo ninguna, y sin embargo asedios, o sea, esto porque es una selección, pero vamos, asedios tienes para hacer 5 o 7 volúmenes. Sí, la verdad es que sí. Cuando abréis el libro, veréis que en el índice viene una serie de asedios que quizás son los más conocidos por todos, los que más ha tratado la historia, pero luego veréis que en cada asedio pues hay hay otros asedios menores, con lo cual al final el libro es un compendio de unos 30 a 40 asedios aproximadamente, ¿no? Quizás estos que son los principales pues engloban más otros asedios que quizás son menores o no han pasado tanto a la historia como estos principales. Y bueno, Ricardo lo explicaba muy bien. Yo lo que intento con cada uno de mis libros, ya sea en ficción o sea ensayo, yo los visualizo. O sea, yo cuando los estoy escribiendo, los voy a escribir, veo las imágenes, ¿no? Y en este caso, ya digo, Ricardo lo ha explicado muy bien. Yo lo que he intentado transmitir, vosotros sois los que tenéis que verlo, si lo he conseguido al leerlo, es transmitir esas sensaciones que se podían sentir en el campo de batalla, ¿no? Ese sufrimiento del soldado. Muchas veces frivolizamos con la guerra, ¿no? La guerra pues nos parece una suma de actos heroicos, de lo que decía Rafa, de defender la bandera hasta el último hombre, y la verdad es que la guerra pues es capaz de extraer del ser humano lo mejor y lo peor, y en la mayoría de las ocasiones lo peor. Y en el caso de los asedios en la guerra de Flandes, pues nos encontramos con auténticas barbaridades que nos ponen los pelos de punta, ¿no? Yo en el libro hago una pequeña introducción, un pequeño prólogo, porque se empezó a gestar durante un poquito antes de la pandemia, y bueno, pues hago una comparación, por supuesto, salvando las distancias, de cuando estuvimos todos encerrados en casa, de que, bueno, pues muchas veces leías titulares en los que se decía, ¿no? Vivimos encerrados, todos tenemos que ser unos héroes, tal y cual, y en cierta medida vivimos asediados, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que nosotros podíamos ir al supermercado, teníamos Netflix o podíamos leer libros y bueno, estábamos confortablemente en nuestras casas a pesar de ese asedio que teníamos y de ese miedo que nos atenazaba. Pero hay que imaginarse la situación de estos soldados y de estos civiles
que están en ciudades que, bueno, pues por supuesto no son las ciudades que podemos conocer hoy en día y en las cuales pues están sometidos a un asedio en el cual la inmensa mayoría de las veces no hay piedad, no hay piedad. Hay que imaginarse a esa gente pues soportando el bombardeo de una artillería, el ataque contra las murallas de la ciudad y luego lo que venía después, porque en algunos de estos asedios se llegaba a un acuerdo y bueno, se pagaba un rescate y los soldados pues no iban más allá, pero en otros no había ese acuerdo y los soldados entraban a saco, nunca mejor dicho, y bueno, la población civil era la que sufría realmente las brutalidades que se vivían en un asedio. Entonces es lo que he pretendido yo en cada uno de estos asedios, reflejar. Muchas veces frivolizamos con la guerra, ya digo, nos parece esa situación en la cual los hombres tienen la oportunidad de convertirse en héroes, de hacer grandes gestas, de construir la historia y demás. Y yo lo que quería también era presentar una serie de personajes que tampoco son muy conocidos, también hablar sobre la historia de Flandes, porque todos hemos oído hablar de la guerra de Flandes, la guerra de 80 años, como hablan los holandeses, pero muchas veces no sabemos dónde está la raíz del conflicto, cómo se desarrolló, qué es lo que pasó en esos asedios, y es lo que he intentado también reflejar, ¿no? Y sobre todo lo que veo, que lo he leído, es que es un libro dinámico y es dinámico, porque realmente siendo un ensayo, realmente te llevan los ejércitos, te llevan por todos los campos de batalla posibles y a asediar diferentes ciudades. Entonces no paras de asediar. Estás constantemente a uña de caballo si vas a caballo, y si vas con los soldados tienes la sensación de que vas con ellos y se trasladan corriendo para poder defender a lo mejor un asedio que están haciendo los holandeses en un sitio, o al revés. Da esa sensación. Pero sobre todo, yo lo que he visto es que hay detalles que la gente conoce poco, operaciones comando, que conoce poco, que cuenta él con mucho detalle, y que a mí me gustaría que versaras alguna, porque seguro que a la gente le iba a interesar, pues, cualquiera de ellas. Bueno, lo comentábamos momentos antes de iniciar esta presentación, las famosas encamisadas, ¿no? Que las cuales los soldados españoles se llegaron a hacer famosos, ¿no? Fernando Lainez ha hablado muchas veces de estas famosas encamisadas en las cuales los soldados españoles eran temidos, ¿no? Esas acciones de auténtico comando, ¿no? Siempre nos hemos quedado con la historiografía británica, anglosajona de los comandos, que ellos son los primeros que crean los comandos y son todos súper buenos y hacían estas operaciones especiales. Y en el siglo XVI y XVII pues había soldados españoles que realizaban estas operaciones de auténtico comando, que era pues aprovechar las sombras de la noche, y se llamaban encamisadas porque se ponían una camisa blanca por encima de su uniformidad, o directamente se quitaban todos los pertrechos que podían llevar para poder actuar con mayor rapidez y moverse con mayor agilidad, y entraban en los campamentos enemigos durante la noche. Precisamente llevaban también esas camisas blancas, que bueno, no eran precisamente blancas, pero podían distinguirse en medio de la noche quién era amigo, quién era enemigo, y entraban en los cuarteles, en los campamentos, mejor dicho, del enemigo, y causaban auténticas carnicerías. Entonces, bueno, ese rumor de las posibles encamisadas o la fiereza de los soldados españoles, cuando hay que ver a esos soldados holandeses o esos soldados rebeldes cuando estaban en sus campamentos, el auténtico pánico que podían sentir en esas noches que hay que imaginárselas también en unas condiciones de salubridad que se podían decir que eran infrahumanas, encima además con el miedo y la tensión de que en cualquier momento se pudiesen presentar unos españoles enfurecidos, armados con cuchillos, y pasarles a todos a cuchillo, ¿no? Degollarles, ¿no? Entonces, bueno, pues es uno de los muchos ejemplos que podemos encontrar en el libro, ¿no? También hay otras operaciones, hay incluso también operaciones, hay una que a mí me gusta, no quiero desentrañar el contenido del libro, no quiero hacer spoiler, como se dice ahora. Pequeñín spoiler para que la gente diga. Tenemos también una operación parecida, pero en este caso en el bando rebelde, porque tampoco he querido que fuera un libro en que solo nos centrásemos en las operaciones de los tercios españoles o de los ejércitos al servicio de la monarquía hispánica. También quiero hablar de las actuaciones de los rebeldes, ¿no? De los soldados holandeses y sus aliados. Y también encontramos un caso también que es sorprendente, que es para escribir incluso un libro aparte, o hacer una película o incluso una serie, ¿no? En la cual pues a unos soldados británicos ingleses se les ocurre montar una operación de asalto anfibio que como se diría hoy en día, que sorprende a una guarnición italiana al servicio de
de España, ¿no? Y lo lees, o cuando yo he estado documentando sobre el tema, es que es una auténtica novela, ¿no? Yo lo que busco, ¿no? He intentado reflejar en estas páginas pues todo este tipo de situaciones que quizás no se reflejan demasiado bien en libros más áridos, o en libros que van buscando nada más que la historia y el dato histórico. Y a mí siempre también me ha llamado la atención mucho pues esos personajes que aparecen casi siempre en segundo plano, de los que nunca se habla en la gran historia, ¿no? Y bueno, lo que he pretendido también en cada uno de los capítulos. Yo quería añadir ahí alguna pincelada, aunque sea spoiler, solamente para generar el interés de lectura. En algún momento asisten a las ciudades, y una forma de asistir a las propias ciudades, que digamos que está de parte del poderío holandés, llegan a hacerlo patinando sobre hielo. Les llevan a... Ese tipo de detalles, hay muchos más, que no voy a versar aquí, de ese estilo, que te va a sorprender decir, o sea, con pértigas también, ese tipo de cosas es realmente la que te sorprende. Es decir, había un ingenio ya en la época a la hora de hacer estas cosas, y eso yo creo que otro detalle. ¿Algún dibujito tienes tú de unos un garabato? Hay uno bastante espectacular. Sí, o sea, hay uno que cuando leí la anécdota, o sea, la operación, cuando vi el dibujo, a todos nos recuerda a División Azul, los esquiadores de tal, sí. Y te das cuenta de que... Entonces, ¿tú has hecho cuántos dibujitos de estos a doble página? Hay 7 dibujines de estos. 7 dibujines de estos. A doble página. Pero de verdad que están hechos porque de verdad ilustran solo unos gajos de lo que cuenta el libro. Hay una cosa que solo está ilustrado a través de grabado, que ya no es la conformación de las ciudades, y es que cuando yo leí el libro me encantó la descripción que hace de los propios personajes, que eran militares, políticos, ingenieros y casi científicos, porque alguno de ellos era matemático. Y a mí me gustaría que nos contaras el que más te guste de todos. Es difícil. ¿Tu favorito? Es difícil escoger. Quizás a lo mejor, puestos a elegir, pues yo creo que no sé, Ambrosio Spínola, por el tema de Breda, quizás sea uno de los más conocidos. Ese es el asedio que quizás no suena a todos, pero también encontramos, por supuesto, al Duque de Alba, que es una figura emblemática, odiadísima por los holandeses, que también llega a cometer muchos errores, sobre todo la figura de su hijo, que es muchísimo menos conocido, don Fadrique, que le trae de cabeza al pobre, a su padre, le tiene loco, porque es que la verdad es que es un advenedizo. Es un advenedizo que no vale para nada, es un picaflor que está en la corte, que no hace más que darle quebraderos de cabeza a su padre, y consigue convencer al rey a decirle, bueno, me lo traigo aquí a Flandes, y este hombre pues le regenero yo y demás. Y bueno, se encuentran, de pronto le da el mando del asedio de Haarlem, que aquello acaba como el rosario de la aurora, ¿no? Que bueno, pues el hombre no está ni mucho menos a la altura de las circunstancias, no responde a lo que se esperaba de él, y llega un momento que incluso el padre, ante bueno, el lloriqueo del hijo, que le empieza a decir que yo no puedo con esto, que a mí mándame más tropas, que yo estoy aquí, que no puedo más, que hace mucho frío, que lo estoy pasando mal, que si perdemos Haarlem va a ser por culpa de que no me dais lo que yo pido y demás. Y al padre le dice, pues nada, como no conquistes Haarlem, ya no eres mi hijo, yo no te quiero ni ver, o sea, o te mueres allí en Haarlem, o te matan en Haarlem y conquistas Haarlem, o yo no quiero saber más de ti. Y bueno, pues es una situación realmente que bueno, sorprende muchísimo, ¿no? Esas cartas tan personales que mantienen el padre y el hijo, pues es uno de esos detalles de la historia que muchas veces pasa desapercibido, ¿no? Y a Ambrosio Spínola pues le pasa igual, es un hombre que precisamente no está destinado a convertirse en militar, es su hermano Federico el que parece ser que se va a convertir en un gran militar, y él, por seguir a su hermano y demás, y por los compromisos que tiene su familia, pues se embarca en la guerra de Flandes. Y es un personaje que bueno, pues es un auténtico servidor del rey, y que bueno, pues se gasta incluso su fortuna personal en defender los intereses de la monarquía hispánica. Y bueno, pues como pasa siempre, se lo agradecen mal, y el hombre acaba amargado. Consigue una de las últimas grandes victorias de los tercios españoles, y una de las últimas grandes victorias que se obtienen en Flandes, que es la rendición de
de Breda y bueno, pues la monarquía hispánica se lo agradece como se lo agradece, ¿no? Incluso sale el conde duque de Olivares, que no soportaba que nadie le pudiera hacer sombra, le llega a decir que bueno, que es que la situación en Flandes está todo tan mal por culpa de este señor, le llega a decir al rey, ¿no? Entonces, bueno, pues ya digo, es una historia sorprendente. A mí me gusta mucho la descripción que haces de Alejandro de Farnesio y la vida Farnesio, que lleva, porque realmente en Alcalá de Henares tenemos el West Point de español, por decirlo de una manera trivial. Me gusta mucho la descripción que hace y sobre todo la habilidad que tiene para poder vencer de forma audaz en diferentes sitios y cómo él, que se implica tanto en la batalla, no solo es un general, es que es un soldado y le tienen que retener para que no se meta en la brecha con el resto de los soldados. Y a mí me gusta que versaras alguno de estos episodios que a mí me resultaron sorprendentes. Joder, un general se mete en el fragor de la batalla. Algo que hoy sería impensable, ¿no? Es que estos grandes militares, estos grandes, incluso señores de la guerra, se puede afirmar en algún caso, se implicaban directamente, estaban en contacto directo con sus tropas. No es el prototipo de oficial de Estado Mayor al que podemos estar ahora mismo acostumbrados, o los grandes generales de la Segunda Guerra Mundial o de la Primera Guerra Mundial. Lo hemos comentado también antes, que existe la figura de lo que entonces se llamó general de Chateau, que era un general que estaba completamente apartado del campo de batalla, que mandaba a miles de soldados a la carnicería que supuso la Primera Guerra Mundial y que no tenía contacto directo con sus hombres. Pues estos generales, estos maestres generales, estos gobernadores, pues muchas veces estaban en primera línea, ¿no? Y en el caso que tú comentas, que es el asedio de Amberes, que yo creo que es el asedio, pues el culmen de los asedios que se producen en Flandes, pues bueno, tiene un papel destacadísimo. Antes también me preguntaban que cuál de todos estos asedios era mi preferido, y yo casi diría que el de Amberes, porque el de Amberes reúne todas las características de un asedio, además con una serie de hechos espectaculares. Se construye un puente sobre el río Escalda para cortar la comunicación con Amberes de los barcos rebeldes que pueden llevar suministros y demás, que es una obra auténticamente faraónica en unas circunstancias dificilísimas, una obra de ingeniería tremenda y bueno, pues luego además los ataques que se producen contra ese puente y cómo termina el asedio de Amberes, yo creo que es para hacer una película de la cual estamos acostumbrados a ver estas series ahora en Netflix, no sé, El Señor de los Anillos, estas grandes batallas que salen y que resultan muy espectaculares. Yo creo que si se hiciera una película del asedio de Amberes, pues sería igual o más espectacular. O sea, hay más cosas que creo que están en el libro, también está muy bien reflejado. Yo casi te sugeriría algo así como morir en Flandes. O sea, ¿cuántos generales, cuántos soldados, cómo se moría en Flandes? ¿Cuántos soldados españoles mandaban a Flandes? ¿Cuántos se supone que podían volver? No sé, ese ambiente que es el que se vive en el libro, pues a mí me gustaría que lo versaras porque realmente es impresionante cómo lo narras. Ya digo que casi para hacer una serie documental. Flandes es auténticamente, yo creo que muchos de los que estáis aquí, que también conocéis la historia de Flandes, supone una sangría para la monarquía hispánica. También lo hemos comentado antes y estos días antes de la presentación, que bueno, que hubiera supuesto para España si realmente no hubiera habido esta guerra de Flandes, ¿no? Quizás España hubiera sido muy diferente, habría estado muchísimo más cohesionada, posiblemente. Se puede decir que fuera más rica, pues no lo sabemos, pero desde luego la historia no solo de España, sino de toda Europa y posiblemente del mundo hubiera sido muy diferente sin la guerra de Flandes. Y la verdad es que es un auténtico quebradero de cabeza, no solo para la monarquía de los Austrias, los diferentes reyes que se suceden, sino también para los generales que mandan y los gobernadores que mandan allí. La verdad es que es una trituradora no solo de hombres, no solo de soldados, ¿no? Se calcula que aproximadamente 100.000 soldados, no solo españoles, sino de otros nacidos en otros dominios del imperio, pues servían más o menos habitualmente o constantemente en Flandes. Pero es que fue una auténtica sangría, no solo de recursos financieros, también de hombres y por supuesto como ya decía, de muchos de estos generales, ¿no? de estos enviados por la corona para intentar sofocar de una vez por todas lo que estaba sucediendo en las provincias rebeldes, y prácticamente todos ellos acaban mal, pero acaban mal por culpa del estrés, la tensión y la situación de combate. No hay ninguno que
que se libre, ¿no? Empezando quizás por Juan de Austria, que puede ser el más conocido, que muere en unas circunstancias un tanto extrañas. Siempre se ha comentado que pudo ser envenenado y demás, porque su hermanastro Felipe II no quería que le hiciera sombra. Pero nos encontramos a Requesens, por ejemplo, que es el segundo gobernador después del duque de Alba, que bueno, acaba en una situación terrible, porque es que no, es un diplomático, es un militar con amplia experiencia, es un gran diplomático, se piensa todo el mundo que va a ser la solución para el conflicto, y la verdad es que el propio conflicto en Flandes le devora a él y le destroza psicológicamente y físicamente, ¿no? El caso del duque de Alba, nos encontramos algo parecido. Comentaba antes lo de su hijo, ¿no? Que es un quebradero de cabeza adicional, pero se encuentra en una situación, además, que es el gran ogro de la leyenda negra. Es el que los holandeses, cuando vienen aquí a España y ven en un restaurante, en un bar, y ven la botella esta de coñac del duque de Alba con la efigie, se echan las manos a la cabeza y dicen, ser un devoraniños y tal, que podemos encontrar algunas de las ilustraciones de la época, de la que da lugar a la leyenda negra. El tribunal de tumultos que acababa con todos los rebeldes y los mataba y se los comían y hacían todo eso, pues acaba destrozado también psicológicamente. Y luego encima, además, no encuentra el respaldo del monarca que la mandó allí para poner orden, ¿no? Porque de pronto los envidiosos que hay en la corte le dicen, no, si todo lo que está pasando en Flandes es por culpa de este señor, que no han sabido gestionarlo. Dice, bueno, a mí me han mandado aquí a que acabe con una rebelión a sangre y fuego, y ahora resulta que intento acabar así y me estáis criticando y se encuentran solos. Y ya digo, todos los gobernadores y todos los grandes generales que van a luchar a Flandes acaban todos destrozados psicológicamente, porque es una guerra que ya la guerra de por sí genera una gran tensión, y encima se ven sometidos a una serie de presiones que acaba con ellos. Sí, tal vez el otro título que podíamos haber buscado habría sido Flandes, una guerra de asedios. Pero como el libro no da una perspectiva de la guerra de los 80 años, sino que se centra en un aspecto determinado, que son los asedios, entonces sí podría haber sido otro título, pero claro, el libro hubiera sido de una manera distinta. ¿Cuánto cambió la guerra de asedios cuando terminamos esa Edad Media y comenzamos esta Edad Moderna del 16, esa mal llamada traza italiana que no aparece en ningún documento histórico de la época, sino que se llama traza moderna? Esos baluartes, eso rebajar la altura de los muros, eso atenuar la artillería, ese cambio, ¿cómo es el que verdaderamente afecta a estos asedios? Es cierto que decían que llegado un ejército al exterior de una ciudad, se podía calcular el número de semanas que duraba el asedio. Sí, había había tratados de la época que hablaban precisamente sobre eso. Ahí lo recojo yo en uno de los capítulos del libro, en el cual se decía que los españoles y los holandeses que se convirtieron en auténticos maestros en la poliorcética, ¿no? El arte de los asedios. Y es que es así, se desarrollan una serie de técnicas que, pues hasta aquel entonces eran impensables, sobre todo el desarrollo de la artillería para batir esos bastiones y el interior también de la ciudad con los morteros, que también son, aunque ya se venían utilizando anteriormente a la guerra de Flandes, pues durante la guerra, pues durante las diferentes campañas, pues alcanza su edad de oro, su mayor desarrollo, la artillería, ya digo, las técnicas de asedio, por supuesto, y una cosa muy importante, ¿no? Que quizás hasta entonces no se había tenido muy en cuenta, que es la logística, ¿no? Porque siempre se ha dicho que para que un soldado pueda estar en primera línea o combatiendo, son necesarios otros 5 soldados que en retaguardia le den el apoyo necesario, ¿no? Y hasta quizás la guerra de Flandes y esta guerra de asedios, pues no se tuvo muy en cuenta, ¿no? Había que mantener a un ejército expedicionario, como eran los tercios al servicio de la corona, de la monarquía hispánica. Había que mantenerlos, había que alimentarlos, había que suministrarles pertrechos de todo tipo, había que pagarles. En fin, eso exigía una logística que en aquel tiempo se desarrolla en un amplio sentido. Muchas veces, por supuesto, fallaba, pero claro, hay que tener en cuenta el contexto de la época, ¿no? Las comunicaciones no son las de ahora. Como digo, era un ejército expedicionario que estaba muy lejos de sus bases de suministro, como es el caso de los ejércitos que servían a la monarquía hispánica, que en ese sentido estaban en inferioridad, porque los holandeses luchaban en
en su territorio, y muchas veces se tenían que el alimento, el sustento y demás lo tenían que conseguir sobre el campo de batalla, con lo cual las poblaciones locales y las poblaciones civiles también eran las primeras afectadas porque sufrían los desmanes, ¿no?, que podía haber en este sentido. Estamos sobre todo siglo XVII, aunque la guerra verdaderamente comienza la segunda mitad del siglo XVI. Verdaderamente lo que es Flandes, sí hay un periodo de Felipe II, pero el recrudecimiento grave es ese siglo XVII. Entonces se levanta un señor un día por la mañana y dice, voy a ser una ciudad. ¿Qué tratados, qué libros, qué referencias tenían ellos? Leían a los clásicos, leían a los romanos de Frontino, Vegecio, Asedios, Mauricio, el de la guerra los distintos tratados de la guerra, cómo se evoluciona eso, porque luego además cuando hablas mucha gente que le interesa siglo de oro, vamos a llamarlo español, resulta que verdaderamente los nuevos tratados de militares comienzan a aparecer a principios del siglo XVII. En el siglo XVI lo que tiene son relatos de hechos de guerra, pero no esa nueva de cómo debería ser la artillería, cómo debería ser el asedio. Claro, es que hay que decir que se convierte en todo este tipo de literatura militar, se convierte en auténticos bestsellers. O sea, todas estas obras de que hablaban de poliorcética y de los diferentes tipos de artillería y demás, se convirtieron en auténticos bestsellers y con unos... se vendían bastante bien, eran libros que se vendían muy bien. Hablas tú de cuáles eran, dónde se podían ellos inspirar. Hay que tener en cuenta también las campañas italianas. Los italianos eran unos maestros también en la guerra de asedio y bueno, los comandantes españoles aprenden mucho de ellos, ¿no? de esa experiencia. Hay que tener en cuenta que la inmensa mayoría de los comandantes españoles es gente que, bueno, es una expresión que no se utiliza ahora mismo, pero era gente que tenía mucha mili encima, ¿no? Y bueno, pues su experiencia era un grado. Hay que tener en cuenta que también las obras clásicas sobre asedios que podían existir que podía servirles a ellos de referencia, pues no se adaptaba mucho a la guerra moderna, a lo que estábamos comentando antes, ¿no? A la aparición de la artillería y la utilización de la artillería a gran escala y la utilización también de las armas de fuego a gran escala que se produce precisamente durante este periodo, pues supone un cambio sustancial y fundamental en el modo de hacer la guerra, ¿no? Entonces ellos también van aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Ya digo, la inmensa mayoría de los oficiales, quizás la única excepción es Don Fadrique, ¿no? Que este personaje del que hemos hablado antes, que de pronto se ve en la guerra de Flandes empujado por las circunstancias personales de su familia, pues todos ellos era gente muy experimentada, tanto rebeldes como españoles, ¿no? La inmensa mayoría de ellos, simplemente por poner el ejemplo de Requesens había estado en las Alpujarras, había estado en Lepanto, es gente que sabía mucho y gente muy experimentada, ¿no? Y bueno, pues su experiencia unido a la experiencia que iban adquiriendo según avanzaba la campaña, pues les hacía pues afrontar este tipo de asedios con ciertas garantías, ¿no? Por mi parte, ya últimas preguntas para que aquí los asistentes también puedan participar. Estamos en un siglo XXI donde hay una super mega potencia, decían, Rusia, que está invadiendo un país que es como 3/4 partes más pequeño. Por hacer un pequeño paralelismo que no tiene nada que ver, pero por meternos en circunstancias, ¿vale? Entonces... una octava parte, seguramente. Rusia se extiende hasta Vladivostok. Por población... Venga, una gran potencia, la monarquía hispánica, contra una provincia rebelde, que son las Provincias Unidas. Y estamos viendo cómo los países occidentales, la OTAN, la Unión Europea, prestan un montón de ayuda económica aunque no participen directamente en la guerra. Es cierto que los rebeldes holandeses, sin esa ayuda exterior,
a veces de Inglaterra, a veces de Francia, a veces de príncipes alemanes, es cierto que no hubieran podido resistir. Hasta tal punto llegó verdaderamente lo que ya era economía de guerra en una guerra de 80 años. A ver, yo creo que el paralelismo está bien traído, porque nos encontramos a las grandes potencias de la época. España tenía enemigos en todas partes. Entonces, pues lo que tú dices, los franceses, ingleses, hasta cierto punto, en un momento determinado podían decir, bueno, no ayudamos, luego sí, los franceses, italianos incluso, en fin, estábamos enfrentados con todos. Entonces, pues sí, la verdad es que la ayuda, digamos, extranjera, no solo de mercenarios, sino también de voluntarios que combatían en contra de la monarquía hispánica, pues fue un factor decisivo. Pero hay que señalar que bueno, yo creo que la guerra la tenía perdida la monarquía española prácticamente desde el principio. Hay incluso comentarios de Requesens, que es el segundo gobernador que sustituye al duque de Alba, que así lo afirma. Dice que esta guerra está perdida, hay que buscar una salida negociada, porque por las armas no se va a conseguir nada, ¿no? Incluso también el Spínola, el vencedor en Breda, también lo comenta, ¿no? Dice, es que, bueno, sí, esto ha sido una victoria, pero que no va a ir más allá, ¿no? Esto hay que buscar una solución, realmente, porque la monarquía hispánica estaba compitiendo muy lejos, los holandeses no se sentían que eran parte de esa monarquía, la forma de pensar era muy diferente, y más tarde o más temprano la verdad es que se iba a producir el desenlace que se produce en 1646 con la paz de Westfalia, ¿no? ¿Qué dices, Ricardo? Sí, yo es por acabar un poco sobre todo porque allí es donde, no digo que se funde, pero digo que hunde sus pilares la leyenda negra, en otros sitios también, pero digamos que se ha hundido los pilares de la leyenda negra y ha bebido, nunca mejor dicho, de las aguas fangosas de Flandes, ¿no? Por hacer una idea casi poética. Y siempre nos no hace referencia a la guerra de papel de Melquiades, ¿verdad? Nada, en absoluto. Pero la pregunta realmente es, realmente en la fuerza utilizada, en las decapitaciones, en las desmembraciones, en los asaltos, en la impiedad, porque había impiedad a veces, incluso después de haber pactado unas condiciones, ¿quién podíamos decir que estaba utilizando mayor fuerza? ¿O era una fuerza parecida? ¿O era un tipo de crueldad similar la que utilizaban en los dos bandos? ¿Eso era lógico entonces? ¿Estaba dentro de la lógica de la guerra de entonces? Pues yo creo que a todos nos asalta un poco... Es que entra dentro de la lógica de la guerra en general, no de la guerra de Flandes, sino la guerra a lo largo de la historia de la humanidad. O sea, quizás ahora es que nos venden que la guerra, ¿no? Las fuerzas de paz, las guerras... lo estamos viendo en la guerra de Ucrania, ¿no? Que apenas vemos imágenes de cadáveres, ¿no? Parece como que no se pueden ver cadáveres y demás, pero es que la guerra es horrorosa, la guerra es el infierno en la tierra, es capaz de sacar lo mejor y lo peor del ser humano, pero la inmensa mayoría de las ocasiones saca lo peor del ser humano. Entonces, las guerras son brutales, son despiadadas, y es más, los soldados pueden ir a lo mejor pueden ir a la guerra con ciertos ideales, pero cuando están combatiendo, como en este caso, que podrían estar combatiendo muchos años, o como el caso de las guerras mundiales que están combatiendo los soldados alemanes o los británicos, o cualquiera de ellos que están combatiendo durante años enteros, embrutece. O sea, ya llega un momento en que bueno, es incluso el instinto de protección, ¿no? del ser humano, ¿no? Para intentar resistir. Otros no pueden y acaban locos, ¿no? Pero es que es eso, es que se trata de la guerra. Estamos acostumbrados, muchas veces frivolizamos con la guerra, ¿no? Nos quedamos con las gestas, con las banderas, los héroes, lo bien que han luchado unos, lo mal que han luchado otros y demás. Pero la guerra es un horror, en todos los sentidos. Un horror para el soldado y un horror para la población civil que la puede sufrir. Yo recuerdo, a ver, para eso tengo una librería y una editorial especializada en historia militar. Yo recuerdo 2 puntos. O sea, el primer punto es, qué bonito lo que dices tú. Es Ben Hassel, no sé qué, la guerra, tal. Hasta el Húsar, Pérez Reverte. Que es la primera vez que pensé, ostras, es verdad lo que estás diciendo. Y luego la siguiente, que ya es de tercios, de decir, es que los soldados españoles eran muy pendencieros y enseguida tiraban de espadas. Claro que sí. Bonito, ¿por qué? Porque si no muero hoy, dentro de una semana puedo morir en combate. O sea, ¿qué más me da?
Es decir, eso es lo de embrutecerte. Es decir, nuestra sociedad civil del siglo XXI occidental vive lo que yo le digo a mis alumnos de vivimos una absoluta excepción y aberración histórica. Nunca jamás una nación europea ha estado 75 años consecutivos en paz, sin invadir a nuestros vecinos. Y esta gente al revés. Entonces, sí es cierto, como bien dices, que embrutecía mucho, también tenían sus propios códigos militares, pero en el fondo tú vivías de eso. Y cuanto más maña tuvieras... Y la vida humana tenía escaso valor. O sea, no es como puede ser ahora mismo, ¿no? Incluso vemos a las democracias occidentales cuando se ven enmarcadas en una misión de paz o en una guerra, que los políticos y la opinión pública está más pendiente de las bajas que se pueden producir y demás. En aquel tiempo, por supuesto, no existía nada de eso. Y entrar en una ciudad y saquearla, entrar a saco y violar y asesinar a población civil, pues era lo más normal. Y luego no había juicios para condenar, ni había juicios de Nuremberg que condenase a los soldados que habían podido cometer estas fechorías y a los oficiales que lo habían consentido, porque es que era lo normal, era el día a día de la guerra. Y quizás, pues eso, hay que ponernos en situación y ver las circunstancias en las que se producían estos combates y estos asedios en la guerra de Flandes, ¿no? Y hemos mejorado bastante, que en tiempos de Alejandro Magno directamente se pasaba a cuchillo a toda la población. Efectivamente. Y si no pasabas a cuchillo a alguien, lo vendías como esclavo. O sea, dentro de lo que cabe, hemos pasado unos siglos y hemos ido mejorando bastante. Es verdad que la Wikipedia lo soporta todo. Dice, murió 4.500 soldados en esa batalla, pero cuéntalos uno a uno. ¿Y si son tu hermano? Uno de ellos, y si el otro es tu padre, y si el otro es tu amigo. Eso es lo que tenemos que ponernos un poco cuando leemos libros de este estilo. No de este estilo, cuando leemos en concreto este libro, nos tenemos que dar cuenta que cada muerto es una persona. Y que realmente está narrado ese sufrimiento en libros como Asedios en las guerras de Flandes, ¿no? Sí, tanto del ejército asediador como de las personas asediadas. Estaba equilibrado, digamos que si tú me matas yo te mato, era cara de perro, es lo que ves aquí en este libro. Es un gran éxito y así se celebra en la corte aquí en Madrid, ¿no? La verdad es que Breda, además lo titula así, es el canto del cisne, ¿no? de la guerra de asedios en Flandes, ¿no? Y además hace recuperar la esperanza de que se puede producir un giro en la situación. Lo que pasa es que, creo que también lo he comentado antes, en la corte de Madrid estaba poblada por envidiosos y que no soportaban que en el caso de Spínola se pudiera tener éxito. Y el primero que no lo soporta es el conde duque de Olivares, que empieza a acusarle a Spínola de que, de la situación que se produce en Flandes es por culpa suya, ¿no? Que no ha sabido gestionarlo y demás, cuando ha sido uno de los grandes comandantes que tiene la monarquía hispánica en Flandes. Y es que, además, no se aprovecha ese gran triunfo que se obtiene, ¿no? Porque la ciudad se vuelve a perder al poco tiempo. Pasan unos años y vuelve a caer en manos holandesas, ¿no? Entonces, ya digo, Breda en su momento supone un gran éxito, hace recuperar la esperanza de que se puede producir un cambio radical en la guerra de Flandes, pero realmente no se produce. No se produce por las intrigas que existen en la corte española, por la situación que se vive en Flandes, porque realmente es una guerra que está perdida desde el principio y todos aquellos que dicen que es mejor negociar, que es mejor buscar otra salida que no sea la salida bélica, pues se les aparta, se les dice que no, porque era una cuestión también de orgullo para la monarquía hispánica. No se podían perder unos territorios que pertenecían tradicionalmente a la monarquía, ¿no? Y entonces, pues no se sabe aprovechar el tirón, digamos, de la gran victoria que supone Breda y prácticamente sí, se puede hablar de un fracaso a posteriori. Sí, a ver, es que tenemos el problema de que no solo en este caso concreto, es que desconocemos la historia de España en todos sus aspectos y en todas sus épocas. No, pero también la diferencia humana, me refiero. Sí. De los personajes a los personajes. Claro, es que son todos muy desconocidos, ¿no? Y muchas veces, cuando intentamos acercarnos a ellos, otras personas intentan acercarse a ellas, van con estereotipos que nos han inculcado, pues lo que hablábamos de la leyenda negra o lo que hemos visto en películas anglosajonas, es el estereotipo que tenemos de que hemos sido muy malos,
de que la historia de España ha sido malísima y que bueno, pues que todo lo hemos hecho mal. Y entonces, pues es un peso que tenemos ahí que quizás debemos acudirnos, porque no es así. Hay que situarse, es un topicazo, pero hay que situarse en el contexto de aquella época, de lo que pasaba, y verlo desde esa perspectiva, y conocer la historia. Es inconcebible. Sí, pero pero es que eso nos pasa incluso con la guerra civil, el siglo XIX, que es el gran desconocido de la historia de España, el siglo XVIII, pues ya ni te cuento, es que desconocemos la historia de nuestro país. Pero también hay que decir que es un fenómeno que se extiende en todo Occidente, ¿eh? En Francia pasa lo mismo, lo que pasa es que ahí tienen unos estereotipos muy fuertes. Hablamos de la leyenda negra, los holandeses, vamos, tienen al conde de Egmont y al príncipe de Orange, los tienen como grandes héroes. Y uno se pone a leer historia, sin influencias, ni prejuicios, ni nada de eso, y se dan cuenta que eran unos traidores y que iban por su interés. Yo intento contar un poco en este libro, ¿no? Era una nobleza que había servido a la monarquía hispánica y dicen, bueno, esto, no sé, aquí el rey nos pilla muy lejos y yo quiero aquí quiero mandar yo, y bueno, me voy a servir del pueblo que está atravesando una crisis, la voy a soliviantar, y luego me voy a presentar yo mismo como un pacificador, me voy a presentar como un pacificador ante la corte en Madrid y delante de los rebeldes. Y son unos traidores que van por su propio interés. En cambio, en Holanda son considerados mártires y son considerados héroes. Entonces, bueno, pues y no va más allá. O sea, un holandés seguramente vea este libro y dice, aquí la leyenda española, la leyenda negra, los españoles, lo que decía antes, que antes llegaban los holandeses a los sitios de vacaciones, al bar, y veía la botella del duque de Alba y se echaban a menos la cabeza. Digo, un genocidio, un come niños aquí, que tienen un coño de come niños, ¿no? Se les abrían las carnes. Es eso, ¿no? Un especial sobre el príncipe de Condé, ya lo haremos sobre esto. Pero mira, ahora que decías lo de Águila Roja y llegaron los samuráis, pues debe ser que la furia española se les acabó ayer en el partido de fútbol y llegó Águila Roja y se los comió con patatitas fritas.